El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos de Radio Ecos de Cayambe, de nuevo con su programa Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, hoy día 19 de julio del año 2021, con la dirección de su amigo de siempre, Francisco Vinicio Ayala. Desde Cayambe, Ecuador, hoy es nuestro programa número 38 de esta segunda temporada. Y ahora tenemos nuestro invitado José Solórzano. Freire, una pequeña introducción. Él es oriundo de Guano, nació en el año 1954, pasó mucho tiempo, ya le vamos a preguntar qué tiempo ejerció el magisterio, tanto en escuelas como en colegios en Cayambe, y pues como segunda profesión se ha dedicado a la literatura y a ser escritor, ha hecho varios libros y ahora vamos a comentar sobre el libro que tiene relación a Cayambe, nuestra gente, relatos del Cayambe antiguo. Quiero la oportunidad de esta entrevista después en esta semana estamos celebrando, si no me equivoco, el 138 aniversario para el 23 de julio de cantonización de Cayambe. Entonces, pues vale la pena aprovechar la semana de festividades y celebración de cantonización para conversar un poquito sobre los temas de Cayambe y especialmente conocer un poquito la historia de cómo es que se manejaba la economía cayambeña. Así es que le doy la bienvenida a José Solórzano y pues a ver si un poquito primero nos cuenta cómo es que llegó a Cayambe, cuántos años pasó en Cayambe y pues a través de este libro parece que ahora ya es más cayambeño que pues cualquier otra cosa. Así es que buenos días, bienvenido. Adelante, José. Ingeniero Ayala, agradecerle por darme esta oportunidad de compartir algunas vivencias mías con tan selecto público de este programa interesante, Ecos de la Ciencia, a través de Radio Ecos de Cayambe. Yo llegué a Cayambe apenas me gradué en el normal Carlos Zambrano y Umbicho en el año 1972. Laboré en el sector rural, en las comunidades de Paquiestancia, luego en La Chimba, en Moyurco, y luego vine a trabajar en la escuela Domingo Sabio, de la que tengo enormes recuerdos. 15 años trabajé en la comunidad salesiana y renuncié al magisterio para incursionar en el sector cooperativo financiero. Concretamente yo fui primero presidente y luego gerente de la cooperativa 23 de julio, una década completa. En esas condiciones me tocó enfrentar el feriado bancario, años 1998, 99 y el 2000. Renuncié por algunas situaciones de tipo personal, pues mi salud se quebrantó mucho porque haber resistido toda esa época dura, grave del feriado bancario, pues hizo que yo tenga que escoger entre vivir o seguir trabajando en, en la administración financiera. Y a partir de eso me he dedicado a algunas actividades personales, pero regresé al magisterio, tuve una escuela particular, CEDIM, durante unos 11 años y terminé mi carrera docente como profesor del colegio Thomas Russell. Ahora, aprovechando el tiempo que me deja la jubilación, me he dedicado un poco más a escribir mis libros, a recoger muchas cosas que las tenía en el papel y a editar esta cuarta edición de Las Memorias del Cayambe Antiguo. Excelente,
Me pasé el fin de semana leyendo pues un poquito y conociendo la historia de nuestro Cayambe, pues yo también, nacido en Cayambe, de padre cayambeño, madre que emigró a Cayambe, pues es muy importante conocer sobre la historia de nuestro cantón. Pero quisiera en esta entrevista concentrarme más en los temas económicos. A ver si nos cuenta un poquito cómo es que Cayambe se manejaba económicamente a principios del siglo pasado. Siempre tenemos nosotros así historias, cuentos, anécdotas de grandes familias, familias que pues manejaban el cantón, aristócratas que pues tenían sus apellidos y básicamente manejaban al pueblo alrededor de las grandes haciendas. A ver si un poquito le preguntamos al historiador y al investigador cómo es que funcionaba Cayambe a principios del siglo XX. Francisco, voy a tratar de ser bastante puntual dado el poco tiempo que disponemos. Pero yo creo que en el cantón se produjeron muchos eventos a lo largo de la historia conocida relacionados con el desarrollo de la economía. Por ejemplo, antes de la conquista española, como ya se sabe, aquí se desarrolló la cultura cayambi, que de lo que se tienen algunos testimonios relacionados con la producción agrícola. Si nosotros vemos de este lado de Juan Montalvo, en Loma Larga que se llama, Santa Isabel, aún persisten algunas terrazas que era una técnica de cultivo que se aplicaba anteriormente para evitar lo que se conoce comúnmente como las heladas. Ya se sabe eso, lo conocen muy bien los agricultores, que los sembríos que están en terrenos inclinados son menos propensos a recibir las heladas. En cambio que los terrenos del llano han sufrido mayormente el rigor de la helada. Pero aquí en la zona plana, me refiero por ejemplo a todo lo que es del Colegio Nelson Torres, toda esa zona de Paquistancia, Ayora, Algranobles, hasta el año 1964, en que el Ministerio de Agricultura realizó un estudio dirigido por un técnico al que yo conozco, el ingeniero Gustavo Sotalín. Ellos tienen un material muy importante que ojalá se pueda recuperar. Incluso tienen algunas fotografías que fueron tomadas de los restos que quedaron de los cameleones, que fue otro sistema, otra tecnología para la producción agrícola. Y yo estuve escuchando hace un momento una intervención suya, Francisco, que hacía referencia a la producción hidropónica. Y mucho tiene que ver esta producción antigua que se daba, porque estos cameleones eran franjas de tierra rodeadas de acequias con agua, en donde diversificaban la producción y evitaban también el impacto de las heladas. Es decir, el manejo de la temperatura estuvo dado con estas técnicas de cultivo. Nos acercamos en la historia. Iniciemos del siglo XX, cuando se producen las grandes haciendas, o un poco antes, ¿no? Iniciado la colonia, mejor dicho. Aquí en Cayambe se establecen grandes haciendas, unas de propiedad privada y otras que fueron asignadas a comunidades religiosas. Entonces hablamos la gran hacienda Pesillo en manos de la comunidad de los mercedarios. Los dominicos que tenían las haciendas que hoy se conocen como Santo Domingo. La compañía, la gran hacienda en Cangagua en manos de la Compañía de Jesús y la hacienda Huachalá. Aquí quiero hacer una diferencia, porque mientras la mayor parte de las haciendas eran productoras de trigo, de cebada, es decir, dedicadas a la agricultura, en cambio que Huachalá fue un obraje. La producción básica de Huachalá era la confección de telas, de paños que se exportaban a Lima e incluso a Europa. La producción de Huachalá fue muy reconocida en todo el virreinato de Lima, el virreinato de Nueva Granada y en Europa, en España, en la gran metrópoli. Pero llegamos al siglo XX y
recordará que en el gobierno liberal de Eloy Alfaro se emite la ley de manos muertas, que así se llamó, por la cual las propiedades que estaban en manos de las comunidades religiosas pasaron a poder del Estado. Estamos en los inicios del siglo XX. Y es entonces cuando se crea la asistencia social o asistencia pública, que se llamó, y que arrendó estas propiedades para que sean manejadas por particulares. Y entonces viene la época de los arrendatarios. Cayambe se caracterizó en el inicio, estoy hablando de esta época del inicio del siglo XX, fines del XIX, por haber participado, y eso digo en mi libro, haber participado en la explotación del caucho. En efecto, mucha gente de Cayambe transmontó la cordillera hacia el oriente, unos por la laguna de San Marcos y otros por Oyacachi, a traer el caucho, pues la industria automotriz demandaba de este material. Pero los arrendatarios que ya tuvieron en sus manos el manejo de estas grandes haciendas implementaron algunas nuevas técnicas de cultivo. Eso es cierto. Hablemos del gringo Hans, por ejemplo, que arrendó San Pablurco, que casi duplicó el promedio de producción de trigo por hectárea. Eso habría que verlo, digamos, de manera multidimensional. Así fueron desarrollándose estas etapas hasta el año 1963, en que se produce en un gobierno militar, se produce la primera reforma agraria. Se emite la primera ley de reforma agraria. Sí, antes de llegar a la reforma agraria, al menos de las anécdotas que nos conversaban nuestros abuelos y nuestros padres, a ver si nos confirma, los arrendatarios, es decir, después de la revolución o digamos la famosa ley de Eloy Alfaro, los arrendatarios básicamente son familias aristócratas que pues llegan específicamente de Quito a tomar cargo de estas haciendas y que luego se van asentando y tomando ya posesión y digamos dominio, es decir, se transfiere la propiedad por influencia o digamos o por cualquier modo a estas familias que son las familias que pues un poco dominan la economía de Cayambe. ¿Fue eso así? Sí. Diré algunos apellidos, Francisco. Por ejemplo, los Delgado, que arrendaban la hacienda Pesillo. Galo Plaza mismo arrendaba la hacienda La Chimba, ¿no? Don Aquiles Jarrín, una persona muy, muy conocida aquí en el cantón, hermano de doña Natalia Jarrín. Él arrendó un periodo la gran hacienda Pesillo, y de lo que conversaron algunas personas que todavía tenían testimonio de aquello, don Aquiles es el hombre que humanizó la producción allí en Pesillo. Todo ese sistema de explotación que impusieron los arrendatarios fue variado, cambiado por un sistema de producción en el que se empezaron a pagar jornales. Y de eso hay que decirlo, fue don Aquiles Jarrín uno de los modernizadores de la producción y también modernizadores en cuanto a las relaciones laborales. Una cuestión que no quisiera dejar pasar por alto, Francisco, es el hecho de que el tren, la llegada del tren en el año 1928 significó un impulso para la economía no solo del cantón, sino de toda la zona. Los grandes arrieros que en esa época hubieron y que transportaban la producción de aquí de Cayambe hacia Quito y a Saquicilí. Saquicilí tenía una de las ferias más importantes del país, porque ahí era un punto de destino y un punto de embarque también de quienes por la maná llevaban hacia Babahoyo, que en esa época se llamaba todavía Bodegas. La producción de Cayambe entonces iba por esa vía hasta Bodegas y vía acuática por el Babahoyo, bajaba a Guayaquil, mucho se consumía ahí y buena parte se exportaba. La llegada del tren, como repito, en el año 28, significó una alteración muy significativa en los sistemas de transporte y que incidió también en los sistemas de producción. Entonces ya no era lomo de mula que se llevaba a Quito
y a Guayaquil la producción de esta zona. Ahora era el tren. Entonces eso dinamizó muchísimo, fue un cambio muy, muy grande, un cambio sustancial que se produjo en toda la estructura de la economía y por ende en la estructura social y política de la zona. Entonces no quería dejar pasar este detalle. Entonces yo me referí también a que por los años 63 y 65 del siglo anterior se inició la reforma agraria. Entonces las primeras haciendas que cumplieron medianamente los estipulados de la reforma agraria fueron la hacienda de Huanguilquí en la zona esta del Alto Cangagua y Ascasubi, de propiedad de un señor Huerta. También fue la hacienda Huachalá, de la propiedad de los señores Ascasubi, y también Galo Plaza con su hacienda Zuleta. Es decir, que entregaron parte de la tierra, porque eso demandaba la ley, parte de la tierra entregaron a los campesinos. Cierto es que no les entregaron las mejores tierras. Cierto es eso. Y eso obligó a que los campesinos votados más a la parte alta avanzaran en la frontera agrícola y destruyeran también buena parte de los acuíferos y afectando la presencia del agua en las zonas bajas. La reforma agraria tuvo una segunda etapa ya en otro gobierno militar, en el gobierno de Rodríguez Lara, del conocido Bombita, o recordado Bombita. Entonces ahí es cuando se implementa el proyecto piloto de reforma agraria en Pesillo, que duró más o menos unos 10 años en que ese proyecto pues terminó con la repartición de las tierras. Eso también habría que verlo, los pros y los contras, porque por un lado se destruyeron las enormes unidades de producción agrícola, pero también favoreció la tenencia de la tierra en manos particulares de los campesinos, que esa fue otra de las enormes demandas que a través de luchas se vinió exigiendo desde décadas anteriores. Y quizás aquí viene otro tema, también por la historia pues que hemos ido conociendo de boca en boca, nos indicaban de que pues estas grandes haciendas empiezan un poco a desmembrarse hacia la segunda parte del siglo XX y que pues vienen otros dueños ya con más capital, nuevos aristócratas, nuevos empresarios, asimismo de afuera. Y pues toman pedazos de tierra que, claro, para efectos actuales todavía seguían siendo grandes extensiones de territorio. Estamos hablando sobre 100 hectáreas, 200 hectáreas, 500 hectáreas, en donde estos pues tienen un segundo impulso en lo que se refiere a todo lo que significa la producción agrícola y lechera. El caso que se podría traer a colación es lo que ocurrió con la hacienda Huachalá. Huachalá, una hacienda que no tenía límites, porque los límites eran hasta donde se podían ver. Una hacienda tan grande, tan emblemática, una hacienda que incluso en Huachalá, doy este dato también que está constando en el libro, los primeros estudios que la misión geodésica española-francesa realizó aquí en el Ecuador, se los hizo en Huachalá. Pero fue una actitud hostil de parte de los habitantes de esta zona, especialmente campesinos que creían que esas estacas que iban poniendo eran sitios divisorios del territorio. Produjo de que todo lo que realizaba, todos los estudios que venía realizando y, repito, esas estacas que dejaban, ¿no? La misión geodésica fueran retiradas en las noches y ellos buscaron otro sitio en donde tengan menos confrontación y entonces se fueron a terminar los estudios en la zona de San Antonio. Pero la misión geodésica francesa empezó realizando sus estudios científicos aquí en nuestro cantón, concretamente en la hacienda Huachalá, que en esa época fue propiedad de unos señores de apellido Villasís. Yeah. Entonces, sí, la reforma agraria produjo
desmembramientos de las unidades territoriales, y decía que el caso tal vez más conocido, el de Huachalá, en donde los herederos, familias Bonifaz y familias Ascasubi, primero se repartieron las tierras y esa repartición se fue multiplicando posteriormente, porque además, como dije, no era una hacienda dedicada a la producción agrícola. Nunca tuvo vocación agrícola Huachalá. Tal vez si hubiese tenido una vocación agrícola, los herederos le hubiesen orientado a la producción agrícola misma, pero no. Luego más era ganadera y lechera, y antes, como dije, fueron obrajes, ¿no?, dedicados a la producción de textiles. Entonces, así fue poco a poco repartiéndose, reduciéndose los espacios para la producción, y claro, afectó también la estructura de la economía cantonal, hasta el año de 1980, en que se inicia una etapa que terminó por cambiar toda esa estructura con la presencia de la industria florícola. Así es. Bueno, un poco hemos revisado el Cayambe antiguo desde el lado rural, pero también en el libro se menciona algunos temas tecnológicos y de innovación que ocurrieron a través del siglo XX en el área urbana. Entre otras, pues nos habla de la famosa imprenta que se inicia en Cayambe, de las bebidas gaseosas que empiezan en Cayambe. A ver si nos cuenta un poquito cómo aparece esta dinámica yo diría, de algo de desarrollo en temas tecnológicos, cuando Cayambe era pues realmente una ciudad o un pueblo muy pequeño que pues servía a las necesidades de lo que significaban las haciendas. Podría decirse que a la luz de algunos datos, de algunas estadísticas, Cayambe fue un pueblo hasta el año de 1980, ¿sí? Un pueblo en el que todos nos conocíamos, en que los forasteros éramos identificados al paso, como se dice vulgarmente, ¿no? Y como ahora Cayambe vive muy vinculado a la producción de la industria florícola, antiguamente Cayambe siempre estuvo vinculado a la producción agrícola y pecuaria, especialmente agrícola. Y bueno, aquí en Cayambe se sucedieron o se produjo un desarrollo muy limitado de algunas industrias. Tal vez después de lo que produjo el tren, la presencia de la Panamericana Norte también ayudó a desarrollar especialmente los temas de transporte, que incidieron en el florecimiento de otro tipo de comercios. Es cierto. Entonces de ahí viene aquello que, Francisco, usted me hace referencia, el tema de la producción de las colas, de las gaseosas, que antiguamente se llamaban granadinas y que eran muy comunes. Yo en el sector rural en donde viví, allá lo que se tenía en las tiendas de las comunidades eran las colas producidas aquí por la familia Chicaiza, por la familia Arias, por un tal Celinca, al que no le conocí, y anteriormente por una familia de apellido Armendáriz, que tampoco logré conocerlos, ¿no? Pero a esa época se corresponde las primeras emisoras de Cayambe, por ejemplo. Antes de Radio Ecos de Cayambe hubo otra, la Radio Cayambe. La presencia de la imprenta, y ya sabemos lo que las imprentas han significado en el devenir de los pueblos, ¿no? También la industria propiamente de la transportación. Recordará, Francisco, que hasta el año 1980 ver un taxi en la noche era muy raro, muy raro. De los pocos que había, la velotaxi que había en el parque, pero el servicio de taxi ya a partir de las 8 de la noche era muy, muy esporádico. Es la industria de las flores la que le transforma de un pueblo
en una verdadera ciudad satélite de la capital, como es Cayambe. Entonces sí, han venido ocurriendo esos acontecimientos. Me refiero en el libro a los primeros vehículos que llevaban pasajeros a Quito en medio de la carga. Y ahí tomé el nombre, si me permite la familia, pues de Alfredo Méndez Gómez, una persona muy conocida por su don de gentes, ¿no? Su dinámica, su chiste. Bien, él tenía el Express Cayambe que nos daba servicio puerta a puerta. No. Después es que se forma ya una cooperativa propiamente de transportes en donde estudiantes y demás personas pueden viajar con mayor frecuencia y tranquilidad a la ciudad de Quito. Antes eran 4 horas. 4 horas de ida, 4 horas de vuelta. Como digo en el libro, debía haber una buena razón para viajar a Quito por una carretera tan sinuosa, y en un viaje, pues como digo, entre carga cebollas y quesos. De tal manera que estas anécdotas, estas cosas que nuestros padres contaban, por cierto, su padre, don Pepe Ayala, Francisco, déjeme decirle, don Pepe Ayala era uno de los mejores chistes que hubieron aquí en el cantón. Una persona muy ingeniosa. No le conocí yo. No traté con él, mejor dicho. No traté con él. Pero todos han referido a que don Pepe Ayala era una persona muy ingeniosa, ¿no? De todo lo llevaba al lado del chiste, al lado del humor. Era, como se dice, un buen conversador y un buen chiste, don Pepe Ayala, su padre. Y hubieron otras personas también, ¿no? Don Pepe Jácome también, una persona de la que, bueno, a él sí le traté, de la que se tienen todavía para contar muchas de sus anécdotas, muchas de sus vivencias. Sí, así es. Bueno, de lo que recuerdo, mi padre, bueno, él murió en 1990, pero sí, siempre fue así. Tomaba la vida muy fácil, siempre con un chiste para, pues, sobrepasar cualquier problema o desafío que había en ese momento. Y ahora, digamos, yendo un poquito más adelante, José, eh, usted que ha revisado, ha mirado cómo ha ido cambiando Cayambe, quizás un poco cómo lo mira ahora, pues ahora Cayambe, claro, es una ciudad completamente diferente. No sé si los originarios de Cayambe seamos ni siquiera ya la mitad en la ciudad, pues es una ciudad de migrantes de todas partes, no solamente del país, sino internacionalmente. Por supuesto, dentro de lo que se hace historia y se mira en otras partes en el mundo, dicen que una ciudad conformada con tantas culturas, migrantes, combinaciones, puede llegar a ser muy avanzada, puede producir mucho desarrollo, pero también pierde mucho en esto, ¿no? De identidad, de forma de ser. ¿Cómo mira usted al Cayambe actual? Habría que verlo como a la moneda que tiene dos caras. El desarrollo tiene su parte positiva y su parte negativa. Lo positivo es que la economía se incrementa, hay mejores posibilidades de disfrutar de trabajo, y a través del trabajo uno se tiene un salario con el que se pueden cubrir necesidades básicas, sustanciales de la vida. Por ejemplo, en el campo educativo hay un crecimiento muy notable. Las familias ya estuvieron en condiciones de enviar a estudiar a sus hijos en Quito, en Ibarra, en otras ciudades. El nivel de profesionalización creció, avanzó. Hay muchas cosas que rescatar, cosas muy interesantes, muy productivas, muy buenas. También se introdujeron nuevas tecnologías para la producción del queso, por ejemplo. Antes nosotros solamente consumíamos el queso fresco, Francisco.
Nunca, y el queso de hoja, ¿no? Que es un queso cocinado, pero nunca nos pusimos en la boca un queso maduro. Hoy hay empresas medianas e incluso pequeñas aquí en el cantón que producen una variedad de quesos muy, muy importante, al extremo de que Cayambe ha liderado, y a través de Luis Chávez, digo su nombre, ha liderado esta Feria Nacional del Queso que recién acaba de presentarse en Guayaquil. De tal manera que esas son las cosas positivas de entre tantas más, ¿no? Hay algunos indicadores sociales que han mejorado muchísimo aquí en el cantón, pero también hay lo otro. Por ejemplo, la presencia de mucha gente que vino a trabajar en las flores, migrantes, forasteros, como siempre nos han dicho a quienes no nacimos aquí. Eso presionó, por ejemplo, la construcción, los arriendos y también los servicios como del agua, como del alcantarillado. Las escuelas quedaron pequeñas. Y bueno, no todos, en los flujos migratorios no siempre han venido los buenos, también ha venido de lo otro, y la seguridad ciudadana se puso un poco más preocupante. Nunca habíamos visto actividades delincuenciales como luego se acostumbró a ver. Aquí en el cantón en un tiempo se puso en primera fila, por ejemplo, en primera página de los diarios, que aquí en el cantón la policía se incautó droga por quintales, ya no por bolsos, por quintales. Entonces, la presencia de estos fenómenos también han ido afectando especialmente a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes de aquí del cantón. La presencia de la drogadicción aquí es un fenómeno, es un problema muy, muy recurrente al que no hay que perderle de vista. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. El desarrollo social es así. El desarrollo del sistema económico es así. Yo creo que los gobiernos municipales quedaron desbordados. Los servicios que presenta el gobierno municipal no fueron suficientes y nunca se planificó un crecimiento como el que tuvo Cayambe. No se planificó. Es decir, el municipio, los gobiernos municipales, no digo de hoy, desde más o menos del año 1980, tuvieron que ir a la cola tratando de resolver problemas que se daban. No hubo una planificación estratégica, es decir, del largo plazo. Y hasta hoy, pues no ha sido suficiente la atención del gobierno para satisfacer las necesidades de una población que supera los 100.000. Y creo que últimamente se ha reducido esa cantidad poblacional, pero aún sigue siendo uno de el tercer cantón más poblado de la provincia de Pichincha. Entonces veo desde esos dos ángulos, ¿no? En cuanto a la identidad, claro, la identidad es una cosa que se construye permanentemente. Hay aspectos patrimoniales de la identidad que se van perdiendo, pero también se van incorporando otro. Concluyo esta parte, si usted me va a preguntar otra cosa, con mil gustos, pero concluyo diciéndole algo muy patético. Cayambe pasó de la etapa de la salchipapa a la etapa del encebollado. Ya. Muy bien, es una muy buena, eh, una muy buena nota. Pero quizás para terminar la entrevista y ahora sí ya pasando de nuevo al plano personal, José, esperamos más de ti para efectos de que sigas investigando, quizás una edición quinta de este libro donde se añadan nuevas cosas o nuevos aspectos del cantón. ¿Qué esperamos de José como escritor? Francisco, muchísimas gracias. Realmente estoy tan agradecido y pues muy encantado de poder tener este diálogo tan fácil con Francisco. Yo conozco su familia, fui profesor de uno de los hermanos suyos, entonces me ha resultado muy fácil dialogar con usted, Francisco.
Muchas Como gracias. dije desde la primera edición de este libro, nunca se podrá poner un punto final en la historia de un pueblo tan rico en patrimonios como es Cayambe. Yo creo que hay muchas cosas por decir, muchas cosas por investigar. Y a mí mismo, a manera de reclamo unas veces o de sugerencia otras, me han dicho que en el libro no consta esto, que en el libro debió constar esta otra parte, que en el libro estoy obviando determinados nombres, determinados acontecimientos. Y yo les digo que sí, que eso es cierto. Que yo he puesto en el libro lo que he logrado recuperar de lo que han comentado personas mayores. No me he referido, no me he ido a buscar documentos, porque no tanto es eso lo que me interesa, sino recuperar lo que está en la memoria oral. Y hay muchas cosas todavía por contar, por poner en valor presente, por poner sobre la mesa. Ojalá existan otras personas, especialmente los jóvenes. A mí me halagó mucho saber que hace un año un grupo de jóvenes sacó una página en Facebook que dice fotografías del Cayambe antiguo. Más de 2000 fotografías se han publicado. Y esa es una riqueza patrimonial. Las fotografías son documentos que muestran la historia de los pueblos, no solamente de las personas o de las familias. Entonces creo que hay muchas cosas más por investigar, por decir. En cuanto a mí, yo pensé que ya cumplí. Yo pensé que ya hice mi trabajo. Pero he tenido voces a través de la distribución de esta última edición. He tenido voces muy alentadoras, voces que me han animado, me han dicho: José, yo ya escuché que era la última edición que está sacando, pero ¿y qué pasa con lo que todavía falta? Tal vez, Francisco, no hago un compromiso definitivo, pero esta es la primera vez en que me refiero en público a este tema. Posiblemente yo vuelva otra vez a hacer una nueva ronda, una nueva tanda de investigaciones y entregarle al cantón algo de su propia historia. Pero digo, nunca se podrá poner el punto final en la historia de un pueblo tan rico, tan exuberante, tan rico en patrimonios como es nuestra tierra, Cayambe. Así es, José. En realidad siempre se puede conocer más. Yo tengo la suerte, y hablando de esto, mi madre, Berta, todavía vive. Ella es oriunda de Otavalo, que pues se mudó de niña a Cayambe. Y ella cuenta, tiene 96 años, entonces ella cuenta todavía de las historias de Cayambe, por ejemplo, de la época de la hambruna, a finales de los 30. También cuenta de su paso, como ella fue de joven, en sus 20s, empresaria, y cuenta todos los desafíos como mujer. Ser empresaria en un pueblo de esa época conservador, en donde pues no se esperaba que una muchacha joven esté dedicada a temas empresariales. Y entonces uno disfruta todavía de esas historias que cuenta de Cayambe de diferentes aspectos, y pues que siempre quizás con la labor que has hecho a través de los años, pues queden escritas y queden para los futuros, ¿no es cierto? Conocer siempre, es importante conocer siempre la historia propia para poder progresar y poder avanzar. Ha sido pues muy grato tenerte en el programa, José. Esperemos que pronto se haga realidad una siguiente edición o más producción literaria de parte tuya. Y pues como dije al principio de esta entrevista, aunque eres de Guano, te sentimos más cayambeño que muchos cayambeños que pues han nacido en Cayambe. Gracias por la entrevista, José. Gracias Francisco, saludos a su madre, la recuerdo muy bien, a Johnny, a su familia, y vamos a cumplir un aniversario más de fundación de nuestra tierra. Un abrazo de mucho cariño a todos los cayambeños. Muchas cosas buenas tenemos todavía por construir.
adelante. Bueno, ha sido, mis amigos televidentes y radioescuchas, la entrevista de la semana con José Solórzano, aprovechando que esta semana también cumplimos otro año de cantonización.